el Logos. Esta idea fue el corazón del apogeo helénico. Mientras Heráclito lo presentó como una ley divina viviente, Platón lo situó en el mundo de las ideas, y Aristóteles lo definió como el eidos, o esencia inmanente del ser humano. Para todos ellos, el Logos era el regente universal que otorgaba orden y vida a todo lo existente. Juan el Evangelista es el sucesor indiscutible de estos sabios. Él no solo captó la esencia filosófica del Logos, sino que fue testigo ocular del mayor evento de todos los tiempos, la manifestación suprema de su amor. ¿Cómo imaginarías el poder absoluto de Dios? No se manifiesta en la creación o la destrucción que vemos a diario, sino en un acto de amor imposible. Juan nos quiere hacer copartícipes de este evento y con certeza de testigo nos invita a conocer el misterio cósmico más importante desde el origen de todas las cosas. Dios muriendo como hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. Juan revela secretos que resultan difíciles de digerir para todos, judíos, cristianos y gnósticos. Son misterios que el dogma del cristianismo convencional no soporta, que los gnósticos no podían discernir y que el judaísmo fue incapaz de tolerar. Al abrir el libro del gran sabio, leemos ya en la primera frase: en el arjé era el Logos, y el Logos era con Teos, y el Logos era Teos. ¿Qué es esto?, te preguntarás. Incluso si eres cristiano, te parecerá que no entiendes nada, a pesar de estar familiarizado con la Biblia. Estas son las palabras griegas del Evangelio original. Mi intención aquí es sencilla: mostrarte la verdad desnuda. En las Biblias actuales, arjé se traduce como principio, logos como verbo y teos como Dios, resultando en la conocida frase: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero con esa traducción se pierde la verdad que el evangelista quiso transmitir. No queda más que información vulgar, letra muerta. El concepto que usaron los primeros filósofos de la historia, los presocráticos, para buscar el origen de todas las cosas fue el arjé. Algunos creyeron que todo había sido generado por el agua, otros por la tierra y otros por una especie de aire rarificado. Pero hubo un filósofo que, como un águila desde las alturas, exclamó: el Logos es el verdadero arjé, el originador de todo lo que conocemos. Estoy parafraseando a Heráclito de Éfeso. Él afirmaba: todas las cosas suceden de acuerdo con este Logos, y hay que reconocer solo a un ser sabio, esa única mente que dirige todo el universo. Por lo tanto, Heráclito afirmaba lo mismo que Juan. En el arjé era el Logos, y el Logos era con Teos, y el Logos era Teos. Juan no habla de un principio genérico, sino del concepto filosófico que dio origen al pensar reflexivo, el arjé. El Logos no es solo un verbo, una mera palabra. Juan no usa una metáfora cualquiera para referirse al origen del cosmos. Él quiere manifestar que Heráclito supo encontrar ese principio, que el verdadero arjé del cosmos es el Logos que Heráclito ya intuyó. Juan no afirma algo nuevo, está parafraseando a Heráclito y recopilando la tradición heracliteana. Todo su prólogo es, de hecho, la recapitulación de las verdades que los más grandes filósofos alcanzaron a dilucidar en Atenas. El origen del ser. Para comprender la verdadera magnitud del Evangelio juanino, continuaré proponiendo una traducción más fiel desde el griego original, la cual puedes corroborar tú mismo consultando el Codex Sinaiticus online, cuyo enlace dejo en la descripción. Todas las cosas por Él llegaron a ser, y sin Él nada de lo que ha sido hecho llegó
a ser. Con estas palabras, Juan nos revela que el ser de todas las cosas es el Logos. Todo lo que existe adquiere su ser por la gracia de este principio, y sin el Logos nada existe, nada es. Es crucial entender que Juan no se refiere únicamente a la existencia material o a la creación física del universo que habitamos. Está señalando algo de índole superior. Se refiere a la pregunta que obsesionó a los griegos y a la que dedicaron volúmenes enteros. ¿Cuál es el origen del ser? Juan lo deja claro. El Logos es el arjé, la fuente de donde brota el ser, y el principio primordial de lo que todo surge. Nuevamente, debemos notar que esto no es una invención original de Juan, es en esencia una recopilación de la sabiduría de Heráclito, Platón y Aristóteles. Heráclito ya había afirmado que todas las cosas son por causa del Logos. Para él, todo lo que posee ser procede de este principio. Platón definió al Logos como un ser ideico. Desde su perspectiva, este Logos da vida a todas las demás cosas que llegan a ser, tanto en el plano de las ideas como en el mundo material. Aristóteles sostuvo que todo lo que es uno y es inteligible a través de su Logos. El Logos no solo nombra al ser, sino que es la estructura primordial que lo sostiene. Juan no está compitiendo con la filosofía, la está confirmando para completar la tradición que le precede. Luz de verdad contra tinieblas de la ignorancia. Juan continúa demostrando su erudición al recopilar la tradición que está a punto de completar. En su texto leemos: En él estaba la Zoe, vida divina, y la Zoe era el Phos, luz del conocimiento y verdad, de los hombres. La luz en la oscuridad resplandece, y la oscuridad no prevalece contra ella. Esta estructura es idéntica a la doctrina ética de Platón y Aristóteles. Para los sabios de Atenas, el Logos es la fuente de toda verdad. Ellos enseñaron que la Zoe, la vida divina, se alcanza mediante la sabiduría y que aspiramos a la Phos, a la luz espiritual, a través de una vida dedicada al saber. Quien abraza la vida filosófica aparta de sí la escotía, la oscuridad, la ignorancia, el mal, pues la luz de la verdad inmutable siempre disipa las tinieblas de la ignorancia. Al escribir esto, Juan no hace propaganda cristiana, al contrario, afirma algo que muchos cristianos modernos no querrían reconocer, que la filosofía también nos conduce al Logos, al Dios único y viviente. Mientras que hoy se suele creer que el pensar es secundario a la fe, para Juan y para los griegos, adquirir la verdad mediante el pensamiento correcto era una garantía de acceso a Dios. Juan nos llama primero a pensar. Nos invita a buscar la verdad con nuestra capacidad mental para adquirir luz y vida espiritual, tal como lo hicieron Heráclito, Platón y Aristóteles antes que él. Tras confirmar así lo mejor de la tradición helénica, Juan procede a manifestar algo que no agradará a nadie, ni a ateos, ni a gnósticos, ni a místicos, ni a quienes son incapaces de salir de la caverna. Lo que Juan dice a continuación vuelca todos los dogmas religiosos, científicos y esotéricos de nuestros días. Con sus siguientes palabras, nadie queda en pie, pues este documento se convierte en el apogeo simultáneo de la filosofía, la ciencia, el esoterismo y la fe. La luz del hombre. Juan introduce ahora una figura clave en su evangelio. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por Martirian, para que diese Martirian de Phos, a fin de que todos creyesen por él. Este Juan
que no es el mismo que el evangelista, sino otro, el bautista, no vino simplemente a dar un testimonio emocional. Change your hearts. Vino para dar martirian. Aunque suele traducirse de forma plana, este término implica evidencia filosófica, demostración y testimonio real de los hechos de forma simultánea. Entonces el texto nos dice que aquella luz verdadera, el Fos, que alumbra a todo hombre, venía hacia dentro del cosmos. Eis ton cosmon. No es una deidad lejana, es la luz de la verdad y el conocimiento, fecundando la realidad material. Es el descenso del Logos, mal traducido como verbo, hacia el corazón mismo de su creación. Sin embargo, aquí se nos revela una paradoja, porque nos ha dicho que venía hacia dentro del cosmos, pero ahora nos revela también que en el mundo estaba, y el mundo por él llegó a ser, pero el mundo no lo comprendió. Hacia dentro de los suyos vino, y los suyos no lo tomaron para sí. El Logos siempre ha estado en el mundo, es su arquitecto, según Heráclito, Platón y Aristóteles, pero nosotros, animales con logos, como nos define Aristóteles, le dimos la espalda a nuestra propia esencia creadora. Sumergidos en la escocia del placer, la banalidad y la ignorancia, fuimos incapaces de escucharlo. En lugar de alzar nuestras mentes hacia el Fos, nos jactamos de una ciencia incompleta y un esoterismo extraviado, demostrando una fe que no teme a Dios, sino que teme al pensar, el cual es, en realidad, nuestra bendición más directa. Sin pensar no habría libertad. Juan nos reprende con fuerza. El Logos ya estaba con nosotros. Como dijo Heráclito antes de Juan, el alma tiene un Logos autoaumentativo, pero hemos preferido la comodidad del dogma y la mentira. Hoy muchos cristianos intentan eximirse de culpa señalando únicamente al pueblo judío como aquellos que no recibieron al Logos. Pero Juan es claro, el Logos estaba en el mundo, desde siempre y para todos. Pablo de Tarso lo confirma también en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La claridad es absoluta. Siempre fue posible entender a Dios, al Logos, estudiando su obra. Lo demostraron los griegos. La ciencia y la filosofía no son enemigas de la fe, son vías de acceso al Logos. Como bien sentenció Louis Pasteur, un poco de ciencia te distancia de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Quienes hoy poseen poca ciencia intentan reducir el mundo a una roca inerte y al ser humano a un accidente de generación espontánea. Juan, por el contrario, nos recuerda que todos podíamos y debíamos recibirle mediante el ejercicio del pensamiento. La mayoría no lo hicimos, no lo tomamos para nosotros, porque nos faltó el amor, no en la emoción, sino en la mente. Pero a todos los que le recibieron, a los que se comprometen con su nombre, onoma, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este pasaje encontramos tres aspectos fundamentales que destruyen la interpretación superficial. El término pistefousin suele traducirse simplemente como creer, pero su significado real es comprometerse. Al estar escrito en participio presente nos revela una naturaleza constante, es un compromiso que nunca cesa. No es un acto único de fe, sino la aceptación activa
del Logos en cada instante de la vida. Comprometerse es, como dijo Heráclito, Marco Aurelio y otros muchos estoicos, actuar de acuerdo con el Logos. En segundo lugar, en la cultura griega, el onoma, nombre, no era una simple designación externa, sino una alusión directa a la esencia de un ser. Por lo tanto, no basta con creer en su nombre, con creer en el Logos, con creer en Dios de forma superflua y repetirlo mecánicamente, como proponen muchas doctrinas cristianas modernas. Comprometerse con el nombre del Logos implica abrazar su esencia, buscar la virtud y la verdad no solo como religión, sino como ciencia. Es pensar, sentir y vivir la realidad mediante el estudio constante de las verdades físicas y metafísicas, tal como propusieron Aristóteles y Platón. El Logos es el conjunto de esas verdades. Vivir con él es vivir de acuerdo con la razón divina. En tercer lugar, el término hijos de Dios no era una novedad para los oyentes de Juan. Ya era utilizado por los estoicos, herederos de la doctrina helénica del Logos. Epícteto, en las disertaciones de Arriano, afirma con una claridad asombrosa: si uno pudiera captar con justeza este pensamiento, que todos en última instancia procedemos de la divinidad, y que la divinidad es el Padre de los dioses y los hombres, creo que nadie tendría ningún pensamiento innoble o miserable sobre sí mismo. Incluso Pablo de Tarso, al hablar en el Areópago ante los filósofos de Atenas, refuerza esta unidad citando al poeta estoico Arato de Solos: porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Por lo tanto, Juan nos está diciendo que ser hijo de Dios es reconocer nuestro origen en la divinidad a través del Logos. No es un privilegio de casta o de sangre, sino un estado del ser que se alcanza cuando la mente humana se alinea con la mente universal. Al comprometernos con el onoma del Logos, con la esencia de su ser, dejamos de ser criaturas errantes para convertirnos en participantes conscientes de la voluntad divina del Dios único. Dios hecho carne, la fe cristiana. A pesar de que en la antigua Grecia la vida espiritual del Logos brotó en las mentes de los sabios, la humanidad, dominada por la incredulidad, el temor, la indolencia y la cobardía, fue incapaz de reconocerlo plenamente a través del pensar. Los filósofos nos transmitieron lo que sus límites humanos les permitieron concebir, pero nosotros seguimos sin esforzarnos. Ante este error y falta de visión, Juan nos revela que el Logos, en un acto de amor puro, decidió ir más allá por sus criaturas. Y aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su pleroma tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Con esta encarnación, el Logos no anula la razón, sino que añade una nueva vía de acceso a la divinidad, la vía de la fe. Es fundamental entender que la fe no se opone al pensar. Por el contrario, un pensar claro que ilumine el camino actúa como un catalizador aún más poderoso de la fe. Pero hablo de una fe verdadera, con valentía,
no con temor a pensar. Al hacerse visible y palpable, el logos deja de ser solo un concepto metafísico, un símbolo o una fuerza espiritual, para convertirse en un ejemplo vivo, una figura de admiración, un modelo de vida digna de Dios. Aquí es donde se instituye la vía del cristianismo religioso, una tradición que en adelante reclamará la autoridad absoluta, pero que encuentra su raíz en la misma esencia que los griegos intentaron descifrar. La encarnación del Logos, el Logos hecho carne, no es una metáfora. Para los gnósticos, era una metáfora. Y quien quiera creer que el Logos no encarnó como persona humana, niega el fundamento del cristianismo, porque todo lo que el cristianismo puede aportar a través de un Logos como ente puramente divino, ya lo encontraron los griegos. El cristianismo verdadero fundamenta los nuevos misterios en este hecho. El Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. A día de hoy, incluso pueden encontrarse artículos cristianos intentando negar este hecho, que el Logos no encarnó. Pero esa era una negación que ya circulaba en tiempos de Juan. Los gnósticos, tan admirados hoy en día en círculos espiritualistas, se negaban a pensar que Dios bajaría a seres tan ínfimos, que un Dios podría hacerse carne. Juan los despierta. Dios vino al mundo, en el mundo estaba, pero ahora encarnó como persona humana. El Logos universal. El principio divino más elevado, la esencia creadora de todo cuanto existe, humanos, dioses, mundos espirituales y terrenales, ha hecho lo impensable. El Logos, que estaba en el mundo desde el arjé, descendió ahora a la carne, a un cuerpo humano. Juan el Evangelista resuena a través de los siglos para decirnos a todos cuán equivocados estamos. Al ateo y al cientificista les dice: el Logos es el origen de la lógica, es la estructura primigenia y las medidas del universo. Es la logicidad que hace posible la ciencia. Sin él no hay conocimiento verdadero. A los judíos y a toda religión islámica les recalca que Cristo superó la doctrina moral dada por Jehová a Moisés. El ojo por ojo y diente por diente es reemplazado por un sublime: ama a tus enemigos. Jehová es celoso de otros dioses. El Logos no tiene por qué temer a nadie. Él los creó a todos. Y esto es otro misterio que debes indagar sobre el cristianismo moderno. A los gnósticos los apremia también. Cristo no es solo un iniciado, como Buda, Lao Tse o Krishna. Él es el Rey de los dioses, el único que ha estado con el Padre inefable. Los gnósticos creían que el hombre debía ascender al Logos. Nunca imaginaron que el Logos bajaría para hacerse hombre. Para un filósofo valiente, como Hegel, por ejemplo, este misterio se hace evidente al observar el mundo. Él concluye que el espíritu creó el cosmos y la naturaleza, perfeccionándola hasta producir una criatura capaz de albergar al propio espíritu en la carne. Cuando estuvimos preparados, el espíritu se hundió en nosotros para poder contemplarse a sí mismo desde el interior de su propia creación. Eso es lo que somos. Somos hijos del Logos, intentando pensar al Logos. Somos la autocontemplación de Dios. Sucumbimos a la ilusión de la caverna y creemos que somos seres minúsculos, gusanos en un planeta perdido. Nos cuesta aceptar que el universo fue creado con nosotros como finalidad, pero esta es la verdad desnuda. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda hacerse Dios. No debemos temer a nuestra grandeza. Si el Logos nos creó y nuestro ser depende de él,
Somos pámpanos de la misma vid. En nuestra forma primordial, cuando éramos uno con el Logos, nosotros mismos nos creamos. Somos el cuerpo del Cristo Logos, extraviados en conciencias terrenales, pero en esencia somos uno, somos Él. El Logos creó el universo para poder sumergirse en un ser carnal, tú y yo, y desde ahí reconocer su propia divinidad y belleza para volver al Padre inefable. Por eso Platón afirmaba que pensar es recordar. Debemos recordar quiénes somos. Lo absurdo no es nuestra divinidad. Lo verdaderamente absurdo es creer que somos poca cosa, cuando en conjunto con el Logos lo somos todo. Creen algunos que el cristianismo verdadero niega a otros dioses. Creen otros que el esoterismo y el conocimiento de mundos espirituales y otros entes divinos no es compatible con el cristianismo. Otros creen que Dios no existe y otros tantos piensan que la ciencia no es compatible con el Logos cristiano. Algunos presuntuosos se jactan de creer que Cristo, el Logos hecho carne, fue tan solo un iniciado más, entre otros tantos que han habido, y creen con eso haber dado en el clavo del asunto, poniendo a todos a la misma altura, una especie de comunismo espiritual. Pero Jesucristo, nos dice Juan, es el más grande de todos los tiempos, pasados y por venir, porque es el Dios único hecho carne. No es cualquier Dios, sino el Rey de los dioses, y todo conocimiento esotérico aspira a lo espiritual, pero todo el conocimiento exotérico y esotérico tiende siempre al Logos, y todos los seres, divinos o humanos, son sus criaturas. Sin él, no solo no hay mundo, no solo no habría hombres, sino que simplemente ni siquiera habría otros dioses, porque por medio de él es que todo llega a ser, y sin él nada de lo que ha sido hecho puede ser. Tan sencillo como brutal para la mente acostumbrada a pequeñeces. Cristo es Dios manifiesto. Es la cúspide máxima aspirable por los iniciados, la virtud aristotélica perfecta, el sofón platónico digno de reinar, la ley universal heraclitiana hecha hombre, la verdad espiritual inmaculada, el Mesías esperado por los judíos. Resurrección. Muchos pensarán que el mundo está cada vez peor y que si Dios bajó a la tierra es absurdo que la degeneración aumente cada día. Pero esa es la ilusión de quien solo mira la superficie. Mediante su muerte en la cruz, el Cristo Logos descendió al fondo de las tinieblas terrenales para ahuyentar a sus príncipes, tal como narran los textos apócrifos. En estos 2000 años, Él viene ascendiendo nuevamente, reluciendo como un sol de vida espiritual. Ante su avance, las tinieblas huyen al único lugar donde aún pueden ocultarse, el mundo humano. Por eso vemos la degeneración de quienes no se prepararon y escuchamos las mentiras de quienes no le comprendieron. Los hombres se vuelven animales, los niños son alejados de la luz y la sociedad reposa en la cultura sedada que imaginó Huxley en Un mundo feliz. Mientras los eruditos se pierden en debates estériles sobre si Platón era monista o si Aristóteles era misógino o no, en el fondo de este caos se alza radiante, con la calma de la higuera que madura sus frutos, el Cristo Logos. Las tinieblas están atemorizadas y harán lo posible por corromper al hombre mientras puedan. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? El verdadero cristianismo es en esencia universal, tal como lo reconoció San Agustín en su obra De la verdadera religión. Es esta universalidad la que dio origen al concepto original de lo católico, aunque hoy sea una religión caída. Algunos
se desviaron, tanto entre los dioses como entre los hombres, pero Él vino por los suyos y los restituirá para sí. Puedes venerar al Dios de tu antojo. Puedes asistir al templo de Baal, de Krishna, de Jehová o de Buda. Puedes iniciarte en la corriente esotérica que te acomode o ser el más firme de los ateos o evolucionistas. Pero el Logos no está circunscrito a nada, ni limitado por nada. No está oculto, está manifiesto en las cosas hechas. Por eso, para un seguidor del Logos, la máxima es clara: todo es lícito, pero no todo conviene. Y descubrir qué es lo que conviene es estrictamente tu responsabilidad. Indaga y aplica, porque de ello depende tu propio cuello. No pierdas la chispa que te ha sido dada. En el siguiente video nos adentraremos en otros misterios del Evangelio de Juan: la resurrección de Lázaro y su significado oculto, la verdadera erudición de Juan y su procedencia. ¿Era realmente un simple pescador? ¿O quizá un amigo de Filón de Alejandría? La grandeza del Apocalipsis y el polémico concepto bibliolatría. ¿Por qué el mundo moderno parece idolatrar al libro más de lo que ama al Dios que lo inspiró? Que el Logos, que Cristo, te acompañe.